¿Y si una de las mayores catástrofes de la historia humana ha estado oculta dentro de los antiguos mitos todo este tiempo? Bueno, Randall Carlson nos acompaña de nuevo hoy para explorar la impactante evidencia detrás de la teoría del impacto del Dryas reciente. Cuando hablamos del Dryas reciente y la intensidad, los cambios extremos del Dryas reciente, si eso volviera a ocurrir, literalmente regresaríamos a la edad de piedra. Nuestra civilización no sobreviviría a un evento de la magnitud del Dryas reciente. Un periodo misterioso hace aproximadamente 13.000 años, cuando enormes cambios climáticos, inundaciones catastróficas y una extinción repentina de innumerables especies pudieron haber sido provocados por algún tipo de impacto cósmico, algún tipo de meteorito que chocó contra la Tierra. Nos sumergimos en la ciencia detrás de los enormes pulsos de agua de deshielo, civilizaciones perdidas ahora enterradas bajo los océanos, y por qué historias antiguas como la Atlántida y el Gran Diluvio, mitos que escuchamos en todas las religiones, y el mito de Faetón puede que no sean mitos en absoluto, sino recuerdos fragmentados de un verdadero desastre global presenciado por la propia humanidad. Desde Platón y el antiguo Egipto hasta impactos de cometas, megafauna desaparecida y capítulos ocultos del pasado de la Tierra, este episodio desafía todo lo que los arqueólogos creen que sabemos sobre la historia, los seres humanos y los orígenes de la civilización misma. Si te interesa el trabajo de Randall Carlson, uno de los invitados más vistos en el podcast de Joe Rogan y uno de los oradores más interesantes en este ámbito, bueno, este es el episodio para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido a... Ahora, uno de los lugares donde pensé que sería mejor comenzar, y sé que este ha sido el tema de gran parte de tu investigación y, ya sabes, discusión en torno a tu trabajo, así como de otras personas en este ámbito, es esta teoría del Dryas reciente. Ahora, ¿podrías explicar a la gente en casa qué es la teoría del Dryas reciente, por qué es controvertida y si es cierta, cuáles serían en última instancia las implicaciones para cómo entendemos la arqueología y el antropoceno? Bueno, regresemos un poco y establezcamos el contexto histórico. Así que volvamos a finales del siglo XIX, en los 1800 y un par de geólogos suecos. Y uno era geólogo, el otro en realidad era botánico. Y notaron algo en su investigación. Mientras excavaban y observaban las capas de la tierra, encontraron una flor que ya no crecía en el sur de Suecia ni en el norte de Europa, y se llamaba Dryas octopetala, que significa 8 pétalos, 8 pétalos, ¿verdad? Dryas octopetala. Y sabían que el lugar más cercano, donde podían encontrarla creciendo, era el extremo norte de Escandinavia y en Svalbard, que es esta isla ártica. Y al observar los estratos, vieron que ahora no crece aquí, pero luego cavaron un poco más y encontraron los restos de Dryas octopetala. Ahí está, la flor de 8 pétalos, una hermosa flor de pétalos blancos. Sí, esa misma, ahí está bien. Guau. Se ve bastante nítida. Te digo algo. Un saludo para Chris. Bien, entonces, debajo de la capa con la Dryas octopetala, había otra capa donde no había ninguna. Y luego, debajo de esa, había otra capa de Dryas octopetala otra vez. Ahora no tienen ningún medio para fechar. Y creo que el primer artículo que se publicó sobre esto fue alrededor de 1877. Pero lo que esto les indicó fue que, y en este artículo que fue escrito en Suecia, en sueco, conseguí una copia en sueco y usé Google Translate para traducirlo a algo parecido al inglés. Y luego leí un par de comentarios diferentes al respecto de científicos de habla inglesa que estaban hablando sobre eso. Pero básicamente a lo que se reducía era que podían ver que, cuando esta planta estaba creciendo aquí era un clima ártico. Y luego hubo un periodo en el que era un clima templado. Y luego había otra capa debajo de esa donde era un clima ártico. Y luego debajo de esa un clima templado. Así que eso los llevó a creer que, es como si el clima hubiera cambiado de manera bastante drástica. O sea, como Nueva York, aquí estamos en un clima templado. Así que en realidad puedes tener veranos calurosos, como estamos viendo hoy. Pero cuando tienes un clima ártico, es completamente diferente. Y no encontraríamos Dryas octopetala creciendo aquí hoy. Ahora, puede que la encontremos. No sé si alguien lo ha investigado, pero ya sabes, durante la era de hielo, este lugar donde estamos sentados ahora estaba bajo casi 1 milla de hielo. wow.
Ahora, para entender eso, piensa en el nuevo centro de comercio, el edificio World Trade Center que mide 1.776 pies de altura. Bien, si duplicas eso, aún no eres tan grueso como lo era la capa de hielo. Vaya. Y cuando esto se derritió, no simplemente desapareció gradualmente como los glaciares que hemos visto desaparecer en los últimos 100, 150 años. Se derritió catastróficamente con tanta agua de deshielo que en todo el continente norteamericano y en toda el área del noroeste de Europa, donde también había una gran capa de hielo. Voy a mostrar una imagen en un momento para que puedan ver la distribución del hielo durante lo que se llama el último máximo glacial, cuando el hielo estaba en su máxima extensión, que era más del doble de la cantidad de hielo que hay en el mundo hoy en día, incluyendo toda la Antártida, toda Groenlandia, todos los glaciares de montaña. Todo eso junto era menos de la mitad del volumen de hielo durante el máximo glacial tardío. Y estamos hablando de hace aproximadamente entre 14.000 y 20.000 años más o menos en ese periodo de tiempo. Vaya. ¿Y cómo sabemos que se derritió tan rápido? Bueno, aquí está cómo lo sabrías, porque sabemos que, por ejemplo, no había nada creciendo, digamos, al norte de aquí. Sabemos que no había nada creciendo aquí cuando el hielo estaba aquí. Bien, entonces el hielo se va y ahora los bosques regresan. Pero originalmente el hielo empezó a retroceder, pero retrocedió en pulsos. No se movió de manera uniforme. Así que retrocedió en un pulso hace unos 14.600 años. Y luego los bosques más o menos lo siguieron. Ahora, a medida que el hielo retrocedía, esta zona aquí, justo donde estamos sentados, era más como una tundra. Una vez que el hielo desapareció por primera vez, entonces tenías permafrost, tenías tundra. Y Nueva York tenía mucha megafauna del Pleistoceno. Ya sabes, mamuts, mastodontes deambulando por los bosques aquí, toda una variedad de tigres dientes de sable, perezosos gigantes terrestres. Toda una colección de estos animales exóticos y enormes que habían vivido en el planeta durante, en muchos casos, cientos de miles, o en el caso de los mamuts, incluso millones de años. Wow. Y luego, digamos, hace 11.600 y unos 14.000 años desaparecieron. La mitad de todas las especies en la Tierra que pesaban más de 100 libras de peso corporal. Eso es más o menos lo que separaba. Por debajo de 100 libras solo fauna y luego megafauna de más de 100 libras. Para cualquiera en Europa que esté escuchando, son 44 kilogramos. ¿Verdad? Si hiciéramos un censo de todos los mamíferos en la Tierra, hoy en día que pesan más de 100 libras, estaríamos viendo, depende de cómo dividas las especies, pero estaríamos viendo entre 100 y 120 especies. Y sabes, mirando en Norteamérica, ¿qué incluiría eso? Bueno, incluiría pumas, alces, diferentes especies de osos, y etcétera, etcétera, etcétera. Venados, guapitíes, ¿verdad? Regresamos a la era de hielo. El número de especies de megafauna de gran tamaño en la Tierra era al menos el doble que hoy. En unos pocos miles de años, la mitad de esas especies desaparecieron, extinguiéndose de la faz de la Tierra, tan completamente que no quedó ni una sola especie viable, ni individuos para reproducirse. Sí, no vemos mamuts lanudos ni mastodontes deambulando por los bosques de los Adirondacks. Gracias a Dios. Al menos que yo sepa, no, lo sé. Sería genial si alguien lo hiciera. Oye, el mastodonte allá afuera. Pero de todos modos, no, eso solo como un comentario. Quiero decir, sabes que hay algunos científicos que están viendo lo de la clonación. Sí, absolutamente. Ben Lamb es, creo, uno de los propietarios de una de estas compañías. Él trajo de vuelta a los lobos terribles. Sí, el lobo terrible. Mira, ahora el lobo terrible. Ahora, eso, no lo harías. Estábamos hablando de lobos antes de que empezáramos a grabar. No querrías encontrarte con una manada de lobos terribles. No. No, no querrías. Tus posibilidades de sobrevivir serían casi nulas. Correcto. Y ahora estamos haciendo Parque Jurásico. Los estamos trayendo de vuelta. Mientras estén en, ya sabes, una jaula en algún lugar, creo que está bien, sí. Mientras estén, ya sabes, mientras no se les permita deambular libremente entre la gente en general. De todos modos, lo interesante es que parece que hay evidencia de que las especies comenzaron a disminuir hace unos 14.600 años. Pero también hubo un gran pulso de agua de deshielo hace 14.600 años,
Ahora, para acelerar el derretimiento rápido de los glaciares, tienes que tener un aporte de energía de alguna parte. Así que esto es lo que genera algunas de las preguntas. Como ya sabes, podemos decir, bueno, el planeta, la temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente de 1 a 1,25 de grado en los últimos 100 a 120 años. ¿Verdad? Ese aumento de 1 grado ha causado que los glaciares se reduzcan. Claro. Correcto. Ahora, hay que señalar que la reducción de los glaciares ocurrió antes de la revolución industrial y precedió cualquier introducción significativa de dióxido de carbono en la atmósfera global por al menos 75 o 100 años. Está bien. Así que tenemos que considerar otros factores además del dióxido de carbono para explicar el calentamiento de la Tierra. Algo causó un enorme calentamiento en varios pulsos al final de la última era de hielo. Entonces, solo para dar contexto, si estamos viendo de 1 a 1.5 grados en los últimos 100, 150 años, sí. ¿De cuántos grados dirías que hubo en este periodo, ya sabes, hace 14.000 años? Te voy a mostrar una gráfica en un segundo aquí. Hermoso. Ya lo tengo todo listo, casi listo para verlo. Increíble. Y es una gráfica bastante impresionante, y es de los núcleos de hielo de Groenlandia. Hablaremos de eso en un segundo porque estoy dando un pequeño rodeo, pero volveré a la pregunta del joven Dryas. Absolutamente. Así que la flor le dio su nombre a este cambio climático. Ahora, no sé si tú alguna vez estás familiarizado o has oído hablar de Milankovitch. Milankovitch. Bien, Milankovitch fue un matemático. ¿Qué era él? No recuerdo su origen de Europa del Este. Me suena ruso. Sí, probablemente podría ser ruso, creo que era ruso. Milutin Milankovitch era su nombre. El cálculo, ahí está. Ahí está Milutin. Nair, ¿qué son los ciclos de Milankovitch? Ya veo. Y él está hablando, hay 3 de ellos. Y básicamente, sin entrar en los detalles de cuáles son los 3, implica una relación cambiante, una relación geométrica entre la Tierra y el Sol. Y lo que significa es que hay momentos en los que se entrega más energía térmica a la superficie de la Tierra y otros momentos en los que se entrega menos. ¿Sabes por qué, por ejemplo, la inclinación de la Tierra no está fija en 23 grados y medio, se mueve un poco? Entonces, si se inclina así, más pronunciadamente hacia el hemisferio norte, hacia el Sol, el hemisferio norte se va a calentar, ¿verdad? También la excentricidad de la órbita elíptica. Así que a veces, durante el perihelio, la Tierra está más cerca del Sol y otras veces está más lejos. Así que eso también influye. Pero el punto es que a veces tienes la acumulación de estas 3 fuerzas que a veces pueden anularse entre sí, cancelarse entre sí y otras veces amplificarse entre sí. Ahora regresa a hace unos 14.500 a 15.000 años. Las fuerzas de Milankovitch se estaban alineando de tal manera que llevaron a un calentamiento de la Tierra. Así que el planeta comenzó a calentarse lentamente saliendo de las profundidades de las eras de hielo más extremas, ¿verdad? Aunque de nuevo el máximo glacial tardío. Así que las capas de hielo comenzaron a reducirse. Ahora, ¿alguna vez has oído hablar del corredor libre de hielo, que posiblemente fue una ruta migratoria para... Sí. Desde Alaska. Desde Alaska cruzaron el puente terrestre de Bering durante el nivel del Mar Bajo y pudieron bajar hacia América del Norte, no glaciada, a través de este corredor. El estrecho de Bering, supongo. Sí, vamos a mostrar un mapa. Bien, te digo algo, este tipo está al tanto de todo. ¿Sí? Bien, déjame ponerme mis lentes. Déjame ver qué es lo que tiene abierto. Bien, dice ahí mismo, la teoría del corredor libre de hielo sugiere que los primeros humanos que poblaron las Américas viajaron desde Beringia, Alaska y Siberia a través de un pasaje que se abrió entre las capas de hielo Laurentide y Cordillerana en Canadá, permitiendo el paso hacia las grandes llanuras de Estados Unidos. El paso hacia las grandes llanuras de Estados Unidos hace entre 13.000 y 14.000 años. Bien, así que eso encaja con el modelo del calentamiento de Milankovitch. Bien. Sin embargo, hay un problema con eso. Ahora, imagina, para que te familiarices con la nomenclatura, tienes 2 grandes capas de hielo sobre Norteamérica. La capa de hielo laurentina, que es la más grande. Y tenía aproximadamente el tamaño de la capa de hielo antártica del Polo Sur en la actualidad. Wow. Luego, la capa de hielo cordillerana, en su máximo, tenía aproximadamente el mismo tamaño que la capa de hielo de Groenlandia en la actualidad. Ahora, al principio, si retrocedemos a hace unos 30 a 40.000 años, es controvertido cuánta cantidad de hielo había en ese entonces. Estaba enormemente disminuida en comparación con lo que era en su máximo. Pero imagina,
Más o menos alrededor de la bahía de Hudson, en la zona de la capa de hielo laurentina, el hielo empieza a crecer y expandirse. Por acá, en el oeste de Norteamérica, también está creciendo y expandiéndose. Y en algún momento, hace unos 18,000 años, la capa de hielo cordillerana y la capa de hielo laurentide se unieron, ¿verdad? Ahora, en ese momento, nada va a poder pasar por ahí. Nada va a venir de Alaska hacia el sur, a la parte de Norteamérica que no estaba cubierta de hielo, ¿verdad? Luego, con el calentamiento, las capas de hielo empiezan a reducirse. Se abrió el corredor libre de hielo. Ahora es cuando muchos arqueólogos y antropólogos creen que pudo haber habido migración, no solo de humanos, sino también de megafauna. ¿Por qué no pudieron cruzar una capa de hielo más densa y compacta? Bueno, primero que nada tienes 1,000 millas de hielo, casi media milla de grosor. Correcto. Así que incluso si estás caminando sobre eso, va a pasar mucho tiempo sin ver un animal o poder sobrevivir, sí. No hay follaje, no va a haber comida para recolectar, no va a haber animales para cazar allá arriba, va a ser como caminar por la Antártida. Así que necesitabas que fuera pequeño, necesitabas que fuera lo suficientemente cálido para tener fauna y algo alrededor para comer, pero también lo suficientemente frío para que todavía hubiera esa capa de hielo para cruzar. Así que la idea es que una vez que las capas de hielo empezaron a retroceder, se abrió el paso. Correcto. Sin embargo, yo he analizado eso, y creo que esa idea está perdiendo fuerza porque, por un lado, habría sido increíblemente peligroso, ya que habrías tenido tormentas extremas y viento a través de ese corredor. Vas a tener permafrost alternado con turberas y va a ser, sí, y en el invierno, o sea, va a ser extremadamente frío. Sí, y vas a tener estos pantanos como los que encuentras ahora, digamos, allá arriba o cerca del Círculo Ártico, donde el hielo se ha derretido recientemente y tienes estos, ya sabes, pantanos casi como arenas movedizas. Habría sido un viaje muy peligroso, como de 1,000 millas a través de ese corredor. Yo pienso lo mismo y creo que estoy de acuerdo. Creo que Graham Hancock está considerando esta idea y hay un cambio hacia la teoría de que la migración vino por mar, no por el corredor libre de hielo. Interesante. Sí. De todos modos, estas son las dos capas de hielo que existieron, digamos, entre hace 15 o 20,000 y alrededor de 25,000 años. Luego, si vamos a hace 25,000 años, se vuelve evidente que el hielo se redujo considerablemente. Por ejemplo, ¿desapareció por completo como está hoy? Probablemente no, pero se redujo considerablemente en masa. Y ya sabes, puedes pensar en esto. Si las capas de hielo están creciendo y el hielo se está acumulando en las masas continentales, ¿de dónde viene finalmente ese hielo? El agua tiene que congelarse en forma de nieve. Precipita. Imagina esto. Imagina que fuéramos a entrar en otra era de hielo ahora mismo. Y también sabemos que podría ser así de rápido. Y en un minuto te mostraré algunos resultados interesantes. Así que imagina que estamos aquí en invierno, hace frío. Nieve, ¿verdad? Ahora imagina que llega el invierno y, ya sabes, hace frío, se acumula mucha nieve. Quiero decir, ¿qué hay por aquí, en el oeste de Nueva York, al norte de Nueva York? Quiero decir, en la ciudad, no mucha. Correcto. Pero una vez que sales a las zonas rurales, ¿qué? 3, 4, 5, 6 pies al año. Un buen invierno. Probablemente llegues a eso. Sí, está bien. Ahora imagina que llega la primavera, pero la primavera no llega. De hecho, imagina que no llega durante 10,000 años. Eso es básicamente lo que pasa, y eso es como lo que pasó. Y después de 10,000, 15,000 años, nada de esa nieve se derrite, simplemente se comprime. Impacto, comprimido. Exactamente. Se acumula y se acumula hasta que, más o menos sobre el centro de la bahía de Hudson, Esa área. la estimación es que tenía aproximadamente 1 milla y 3/4 de grosor. Wow, sí, Es difícil incluso imaginarlo. sí. Ahora, ¿de dónde viene toda esa humedad? Supongo que de la precipitación. Precipitación. ¿De dónde viene la precipitación? Quiero decir, me imagino que hay algún tipo de sistema meteorológico que arrastra humedad de alguna montaña o algo así. Movimientos. Esa fue fácil. ¿Qué? Esa fue una nueva. Está bien. Bueno, siento que de alguna manera me la pusiste fácil ahí. Sí lo hice, dije, ¿sabes? Quería ponerte en evidencia ante el mundo. No. Correcto, así que te estás retirando. De hecho, se estima que el volumen total de hielo durante el último máximo glacial fue de al menos 6 millones de millas cúbicas de hielo. Ahora, para tratar de visualizar eso,
Imagina un cubo de hielo que mide 1 milla de lado. Así que pon eso junto al World Trade Center alrededor de 1776, ¿verdad? Duplica eso, casi tienes que triplicarlo. Correcto. Entonces ahora si pensamos que 1 milla cúbica de hielo es enorme. Sí. Correcto. Ahora imagina que de repente puedes derretir ese hielo al instante. Vas a tener una inundación tremenda, ¿verdad? Eso es lo que parece. Está bien, ahora. Durante el último máximo glacial, tuvimos al menos 6 millones de esos cubos de hielo de 1 milla cúbica. ¡Guau! Ahora tenemos que deshacernos de eso de alguna manera. ¿Cómo te deshaces de eso? Ese sigue siendo el misterio. Nadie ha dicho realmente de manera definitiva. Así es como se hizo. ¿Cómo que cataliza la fusión? Sí. Sí. Ahora, imagina esto. Mientras la capa de hielo crece, la masa de hielo está aumentando, como desde un nuevo... Había 2 núcleos, uno en el este, cerca de la bahía de Hudson, y otro en el oeste, sobre las montañas rocosas occidentales. Están creciendo y esa precipitación proviene de la evaporación de los océanos. Pero a diferencia de ahora, cuando, ya sabes, si está en un clima del sur, la lluvia cae y se convierte en parte de las cuencas hidrográficas. Y es transportada de regreso a los océanos, ya sea por la superficie o por aguas subterráneas. Correcto. Por la superficie, por supuesto, el agua llegará antes. Las aguas subterráneas pueden tardar, ya sabes, décadas o incluso siglos, pero finalmente regresan a los océanos. Así que los océanos fluctúan un poco, pero es un ciclo renovador, ya sabes, El agua se extrae de los océanos durante el invierno del hemisferio norte, pero regresa en cuanto llega la primavera. Y también tenemos el hemisferio sur que está en oposición. Ellos están en oposición. Así que cuando es invierno en el hemisferio norte, es verano en el hemisferio sur. Bien, entonces ahora, a medida que las capas de hielo ganan masa, el nivel del mar está bajando. Correcto. Correcto. Alcanzó su punto más bajo, o su nadir, probablemente durante el máximo glacial tardío. Vamos, regresemos unos 15 a 18.000 años atrás. Está de 120 a 135 metros más bajo que ahora. 400. 400. ¡Guau! Entonces, ya sabes, estamos leyendo sobre el miedo y el pánico por un aumento del nivel del mar de 1 a 2 pies en el próximo siglo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo explicas un aumento del nivel del mar de 400 pies? Bueno, estaba 400 pies más bajo. Ahora, piensa en esto. Estás parado en la orilla. Estás en la playa. ¿Qué playas hay por aquí que quiero decir? Vas a Rockaway. Está bien. Sí. Necesitas ir a Atlantic City en Jersey. Entonces vamos a Atlantic City, y no estoy seguro de dónde está la plataforma continental, si está a unos 400 o 450 pies, pero va a estar a millas de distancia, al este de la costa actual. Correcto. Entonces, el asunto es que si vas y te paras ahí, estás en medio de un bosque. Guau. ¿Sabes? O en realidad estás bajo la capa de hielo. Ahora, la capa de hielo no terminaba aquí en la costa actual. Se extendía 20, 30, 40 millas mar adentro sobre la plataforma continental. Mira, luego empezó a derretirse y, a medida que se derretía, el nivel del mar comenzó a subir. Así que, a medida que sube el nivel del mar, las costas se mueven hacia el interior. A medida que el nivel del mar baja, las costas se mueven hacia el mar. Así que los términos geológicos son transgresión. A medida que el nivel del mar sube, transgrede hacia la tierra. Cuando está bajando es regresión. Tiene sentido. Tiene sentido, sí. Así que una de las cosas que he sostenido durante años es que el futuro de la arqueología, una gran parte del futuro de la arqueología, va a ser la arqueología marina. Correcto. Porque durante las condiciones extremas del último máximo glacial, uno de los lugares que probablemente encontrarías más benignos para establecer un asentamiento sería en las costas. Correcto. Porque ahora tienes acceso a los ecosistemas marinos. Puedes pescar. Por supuesto, seguimos desarrollando ciudades portuarias hasta el día de hoy. Exactamente. Pero, ya sabes, hace 14.000 años si ibas a desarrollar una ciudad costera, la costa estaría mucho más adentro del océano. Así es, ahora estaría sumergida. Correcto. Las costas del máximo del lago glacial ahora están a 400 pies bajo el agua de mar. Vaya, o sea, podemos pensar en la isla de Manhattan, ya sabes, rodeada de ríos a ambos lados. Eso habría sido solo una masa de tierra sólida. Sí. Sin un río que la divida.
Ahora, correcto. Y en este momento gran parte de Manhattan en realidad está construida, porque cuando la capa de hielo se derritió, prácticamente todos los valles fluviales de Norteamérica transportaban volúmenes de agua mucho, mucho mayores que los que llevan hoy en día. Quiero decir, órdenes de magnitud mayores, incluyendo el río Hudson. Así que tenías enormes inundaciones bajando por el río Hudson. De hecho, veamos. Oye, rápido, la mayoría de las personas que ven este canal no están suscritas y cuando te suscribes ayudas a que el canal crezca y te mantienes al tanto de cada nuevo episodio. Camp Gañón. Ahora, volvamos al tema. Descarga catastrófica de agua de deshielo por el valle del Hudson, un posible detonante para el periodo frío intraalerod. Voy a volver a explicar qué es eso, pero ahí está, justo ahí. Ese es el artículo. Esto está documentando y no es el primero. Ha habido muchos artículos que documentan inundaciones gigantescas bajando por el Hudson. Ahora, De hecho, esa es una de las razones por las que tiene esa forma. Primero fue tallado por enormes masas glaciares. Luego llegaron estas inundaciones gigantescas. Y eso arrastró escombros hacia abajo, lo que creó lo que se llama un delta en abanico. Y gran parte de la ciudad de Nueva York está construida sobre ese delta en abanico. Sé que hay lugares donde el terreno es particularmente blando, donde, por ejemplo, la altura de los rascacielos tuvo que reducirse debido a que el suelo era demasiado compresible. así es. Y eso es el sedimento de estas inundaciones. Wow. O sea, Nueva York, hasta que llegaron los holandeses, era básicamente un pantano. Sí, Y al final, creo que fueron los holandeses los que excavaron el agua y lograron hacerla habitable. sí, justo como lo hicieron en los Países Bajos. Sí, exactamente. Sí. Entonces, de todos modos, sí, es una historia interesante. Pero bueno, Pero sigue en pie la pregunta sobre ese calor. ¿Qué es lo que causa este derretimiento masivo? para mí esa es la pregunta. Esa es la pregunta fundamental. ¿Y fue eso cualquiera que haya sido esa fuerza? Sabes, tuvimos esta transición de lo que ahora se llama el Dryas antiguo. Luego, al Dryas antiguo le siguió esto, el calentamiento, el Milankovitch, y eso es el Alerod. Y esto se mencionó como intra-Alerod. Así que dentro de ese periodo de calentamiento hubo un pico de frío. Bueno, eso se atribuye al hecho de que tanta agua de deshielo provenía del sector oriental de las grandes capas de hielo y bajaba por el río Hudson, que esta agua de deshielo muy fría se descargó en el Atlántico Norte. Y eso interrumpió lo que se llama la circulación termoalina, que pensamos como la corriente del Golfo que ahora trae agua cálida desde el Ecuador hacia arriba. Hace un recorrido por el Golfo de México, luego sube y libera su calor mientras da la vuelta. Libera su calor cerca de las Islas Británicas y Escandinavia. Luego se revierte y baja hacia el sur, pero se está enfriando. Así que el agua fría es más densa que el agua caliente, por lo que se hunde hasta el fondo. Y este subir y bajar, cuando el agua se calienta, entonces sube. Así que esto, pero también está impulsando esta circulación. Mira, la idea es, y tiene algo de sentido, que una enorme afluencia de agua fría, de hielo derretido, rápidamente desde ¿cómo se llamaba entonces? La región ártica es suficiente para interrumpir este ciclo. Y se interrumpe, así que ahora no está llevando calor al norte de Europa. Bien, entonces están correlacionando eso, están diciendo, bien, tal vez ese Dryas antiguo, eso sucedió. Tal vez hace unos 14.600 años hubo una gran afluencia de agua de deshielo fría. Eso interrumpió el flujo de calor hacia el norte de Europa. Y el Dryas Octopetala así regresó. Ya veo. Pero luego, debido a los forzamientos de Milankovitch, siguió calentándose después de eso. Y luego, Dryas Octopetala desapareció y se movió, migró hacia el norte. Pero luego, hace poco menos de 12.900 años, de repente regresó. Ya veo. Y eso es el Dryas reciente. Ya veo. Entonces tienes el Dryas antiguo y el Dryas reciente. Y ese Dryas reciente duró aproximadamente entre 1.200 y 1.300 años. Correcto. Desde aproximadamente 12.900 hasta cerca de 11.600, y a los 11.600 hubo un calentamiento catastrófico repentino y una enorme afluencia de agua de deshielo. Los oceanógrafos y geólogos marinos lo llaman pulso de agua de deshielo 1B.
El pulso de agua de deshielo 1A ocurrió aproximadamente. Ahora se fecha en unos 14.600. Eso es el Dryas antiguo. Sí, eso sería. Así que el pulso de agua de deshielo 1A pudo haber desencadenado el Dryas antiguo. El Dryas antiguo. Son muchas piezas que hay que juntar. No, pero tiene sentido. Bien, sí, tiene sentido. Y estás siguiendo esto. Sí, absolutamente. Está bien, estoy impresionado. Así que 2 días seguidos estoy hablando con alguien que en realidad lo está siguiendo. Está bien. Así que vamos, bueno, veamos qué tiene Cristos aquí, o el Dryas reciente. Bien, ahí hay una de las teorías a la derecha. Sí. Impacto de meteorito hace 12.900 años y ahí lo tenemos. Mira, el gráfico que está al lado muestra dónde hubo estos pulsos repentinos de agua de deshielo hacia los océanos. Ahora bien, mi problema con esta idea es este. No la hipótesis del impacto, pero sí, mira, el pulso de agua de deshielo 1A, ¿qué es eso? No puedo ver qué es eso. Algún tipo de pequeña insignia, como una pequeña O, sí. 1A pequeña, 1A, 1B y 1C. Así que ahora hay 1C. Voy a agregar otra ahí entre 1A y 1B. Y eso sería justo ahí, aproximadamente en el inicio del Younger Dryas. Pero hay algunos trabajos realmente nuevos que han salido en los últimos 3 a 5 años que muestran que parece que hubo un enorme pulso de agua de deshielo hacia el norte, al Océano Ártico. ¿Y crees que la teoría del meteorito es creíble? Y sí, esa no es la más creíble, ¿cuáles son otras teorías que se han propuesto? Creo que la teoría del meteorito es la más creíble. Y efectivamente, esa idea es que meteoritos masivos, muchos de ellos, chocaron contra la Tierra. Y esa inyección de energía es, en última instancia, lo que llevó a este deshielo masivo. Eso es lo que creo que es lo más creíble. Y esa era una idea que, ya sabes, hace 25 años, cuando realmente estudiaba estas cosas, yo estoy tratando de encontrar algo que pueda explicar eso. Y yo vuelvo a un libro que leí en los años 70 de Ignatius Donnelly. Él fue un congresista de Minnesota que escribió 2 libros sobre la Atlántida que se publicaron a principios de la década de 1880. Ignatius creía que la Atlántida fue destruida como resultado del impacto de un cometa. Y él propuso eso en un libro en 1883, creo que fue. Ignatius Donnelly. Ahí está. Ahí está, sí. Así que leí esos 2 libros, La Atlántida, El mundo antediluviano. Y antediluviano significa antes del diluvio, publicado en 1882, sí, su Ragnarok. La continuación fue en 1883. Es un trabajo fundamental que popularizó la idea de la Atlántida como una civilización avanzada real que fue la fuente de todas las demás culturas antiguas. Donnelly argumentó que el relato de Platón era un hecho histórico, proponiendo que los sobrevivientes de un diluvio catastrófico difundieron el conocimiento, la tecnología, la cultura y la religión atlantes por todo el mundo. Ahora, en general, se le descarta como un chiflado. Sin embargo, cuando realmente lees su trabajo, no es tan extremo. Correcto. Podríamos entrar en toda una discusión sobre eso. Y lo que me resulta interesante, sin embargo, es que, mientras hablábamos del pulso de agua de deshielo 1B y el final del Dryas reciente, que también es la transición desde el periodo anterior, la época geológica, la transición del Pleistoceno a la moderna, la época geológica actual, el Holoceno. Y esa fecha ha cambiado, ya sabes, unos miles de años para un lado, unos miles de años para el otro, desde que aprendí sobre eso en los años 70, ¿verdad? Pero ahora, ¿en qué fecha se sitúa? Hace 11.600 años, precisamente al final del Dryas reciente. Yo digo Dryas. Bien, ahora, cuando se refinó a 11.600 pensé, bueno, eso sí que es interesante. La razón por la que es interesante es porque si lees a Platón, y podemos referirnos a Christos. En esto, De hecho, Christos me va a ayudar a leer a Platón en griego original. lo cual él podría hacer. Google y yo, sí. Pensé que él robó a Afaristocristos. Está bien. Entonces, en los diálogos de Platón tienes la historia de Solón, 600 antes de Cristo. Sale de Atenas, sale de Grecia, se va a un exilio autoimpuesto, termina en Egipto y está hablando con estos antiguos sacerdotes egipcios.
Y él les está contando sobre, ya sabes, aquí están nuestras tradiciones de los viejos tiempos en Grecia. Y los viejos sacerdotes le dicen, ustedes son como niños, realmente no recuerdan nada, solo recuerdan un gran diluvio. Hubo al menos 3, ¿verdad? Y continúan diciendo que hay una historia sobre uno de los eventos más heroicos en nuestra historia y en la suya, que está preservada en nuestros registros sagrados de hace 9000 años. Luego procede a contarle a Solón la historia de la Atlántida. Y le dice a Solón, todos estos eventos, hubo una gran guerra entre la civilización dentro del Mediterráneo y este gran poder que surgió del Océano Atlántico y trató de someter a todas las culturas dentro del Mediterráneo y esclavizarlas. Pero tus predecesores, los protoatenienses, ellos no usaron ese término, yo uso ese término. Pero los de hace 9000 años organizaron a todos los pueblos dentro del Mediterráneo y pelearon esta gran guerra. Y los expulsaron de regreso a donde vinieron, en el océano Atlántico. Y luego, justo después de eso, hubo una catástrofe gigantesca que tuvo movimientos sísmicos, y esta cultura, esta sociedad, esta civilización, más bien que surgió del Atlántico, vino de esta isla o grupo de islas que básicamente la ubican en el Atlántico Medio, ¿verdad? Y luego, justo después de la sucesión de esta guerra, el final de esta guerra, hubo una gran catástrofe. Y hubo un colapso sísmico en el Atlántico. Y esta isla o islas se hundieron bajo las olas. Y ese fue el final de la civilización atlante. Bueno, como él dice, esto sucedió hace 9000 años. Así que haz las cuentas. Hace 2600 años hasta la época de Solón. El viaje a Egipto de Solón más 9000 son 11600 años. Así que Platón nos ha dado una fecha que coincide perfectamente con uno de los grandes pulsos de agua de deshielo al final de la última era de hielo. Ahora bien, ¿eso es una coincidencia? Tal vez. Una coincidencia bastante convincente. Una coincidencia bastante convincente. He mencionado esto, de hecho acabo de escribir, creo que incluso grabé un clip corto donde digo que esta es una variable oculta. ¿Sabes qué es una variable oculta? Una variable oculta es en estadística. Si tienes tu cohorte de datos ahí y ves que todo encaja y tiene sentido, como sí, parece que todo esto apunta a una fecha de hace 2000 años, bien. Pero luego están estos valores atípicos, un par de valores atípicos, como ¿por qué? Esta fecha aquí es, ya sabes, de hace 3000 años, así que debe haber algo mal aquí. Simplemente dejaremos eso fuera de nuestra ecuación, ¿verdad? Es un valor atípico. No necesitamos incluirlo en nuestro análisis estadístico. Pero de vez en cuando hay un valor atípico que en realidad sí es legítimo. Y el problema con los valores atípicos es que si incluyes uno, entonces cambia todo el resultado de la cosa. ¿Ves? Y yo también lo veo de esa manera. Generalmente, si los eruditos siquiera saben, ya sabes, normalmente los eruditos que están familiarizados con Platón y leen a Platón no saben nada sobre oceanografía o geología marina. Y por eso no hacen ninguna conexión con, bueno, espera un segundo, la fecha que los sacerdotes le dieron a Solón, que Solón le dio a Dromidas y él al resto antes de que llegara a Sócrates y Critias, ¿verdad? Esa fecha en realidad coincide precisamente con un evento catastrófico que incluyó un aumento rápido en el nivel del mar. Sí. Correcto. Ahora, tengo curiosidad, en esa versión no se menciona ningún meteorito ni algún tipo de transferencia de calor, ¿verdad? Bueno, hay algunas pistas muy interesantes. Quiero decir, podríamos buscarlo y ver una cita, por supuesto. Bueno, hagámoslo entonces. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque quiero contarles una historia de miedo. Sí, específicamente para los hombres, ¿de acuerdo? Imaginen que van a salir con su esposa. Bien, están cenando, ya saben, toman unas bebidas, el ambiente está bien. Y regresan a su departamento, a su casa, las luces están bajas, tienen un poco de Miguel sonando en la radio. Y de repente te das cuenta de que tu amigo de abajo dice, sí, bro, la neta estoy bien. Y tú dices, espera, ¿qué? Ya estamos listos. Y tu amigo de abajo dice, no, bro, la neta, hoy me voy a quedar fuera. O sea, intentas de todo. Bien. Y tu esposa solo te mira como diciendo, bueno, ¿vamos a hacer esto o qué? Y tienes que decirle, quizá mañana.
Bueno, esto ya no tiene que pasar porque quiero hablarte de Blue Chew Gold. Sí, porque esto no se trata solo de estar presente físicamente y ser el hombre que eres. Se trata de realmente estar en el momento. La nueva fórmula de Blue Chew Gold combina ingredientes que apoyan el flujo sanguíneo y la excitación mental. Y eso también va a ayudar al flujo sanguíneo en tu cerebro. Probablemente se te ocurran frases graciosas. ¿Sabes a lo que me refiero? Ser espontáneo. No se trata solo de rendimiento, se trata de conexión, ¿de acuerdo? Y ahora no estás pensando de más, no estás estresado, simplemente estás ahí y puedes ser tú mismo. Ahora, esta es una tableta que se disuelve debajo de la lengua y es realmente simple y discreta y puedes simplemente guardarla en tu cartera o algo así. De esa manera siempre estás listo para lo que sea. Y damas, si están escuchando, mándenle el enlace a su hombre. Conviértanlo en un esposo de trofeo. Manténganlo en la casa. ¿Saben a lo que me refiero? Un esposo que se quede en casa. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Denle esto y déjenlo hacer lo suyo. Así es, sin momentos incómodos, sin presiones raras, solo la confianza que realmente desean. Así que descubre tus opciones ahora mismo en bluechew.com. Y tenemos una oferta especial para los oyentes de este programa. Sí, si estás escuchando mi voz en este momento cuando compres dos meses de Blue Chew Gold, vas a recibir un tercer mes gratis con el código promocional GAGNON. Así es, el código promocional GAGNON, GAGNON. Visita bluechew.com para más detalles e información importante de seguridad. Y agradecemos a Blue Chew por patrocinar este podcast y hacer posible este programa. Ahora, volvamos al tema. Déjame retroceder un poco. Vamos a la mitología griega. ¿Conoces la historia de Faetón? Chris, no la conozco. Está bien. La mitología de Bulfinch probablemente tiene la mejor exposición que he visto del mito de Faetón. Y Faetón era el hijo de Helios, pero él no lo sabía. Olvido el nombre de la madre que le ocultó a su hijo, Faetón, que su papá en realidad era el dios del sol. Así que está en la escuela y todos los chicos presumen lo geniales que son sus papás, y él ni siquiera lo sabe. Él llega a casa y se queja con su madre y le dice, ya sabes, no sé quién es mi papá. Todos hablan de lo grandiosos y maravillosos que son sus papás. Yo ni siquiera sé quién es mi papá. Y finalmente ella decide que se lo va a decir. Le dice, bueno, tu papá no es otro que el dios del sol en persona. Entonces Faetón se entera de eso. Así que se compromete de por vida a ir a buscar a su padre. Así que va y atraviesa las puertas del sol, donde Helios está viviendo con su gran carro conducido, tirado por los poderosos corceles, ¿verdad? Y en la mitología de los dioses tienen todos estos poderes que los mortales, nosotros simples mortales, no tenemos, ¿verdad? Pero una de las cosas, por la razón que sea, es que si un dios hace una promesa, está obligado a cumplirla. Tienen que cumplir esa promesa. Así que Helios está tan contento y feliz de ver a su hijo que le dice, bueno, te concederé cualquier favor que quieras. Y entonces Faetón dice, está bien. Quiero conducir tu carro. Y Helios dice, bueno, espera. Quise decir cualquier cosa que pidieras, excepto eso. Pero entonces Faetón es tan insistente, no se rinde. Sigue diciendo, ya sabes, por favor, prometiste que me darías lo que quisiera. Ya sabes, me lo permitirías. Finalmente Helios cede y dice, está bien, pero hagas lo que hagas, no sueltes las riendas. Porque en cuanto sueltes las riendas vas a perder el control del carro y el resultado será catastrófico. Así que Faetón finalmente sube al carro. Las puertas se abren de golpe y los corceles, ¡boom!, salen disparados. Y de repente Faetón ve que están atravesando el cinturón zodiacal. Ve al gran escorpión con su aguijón y ya sabes, el cangrejo, y ve que están pasando por ahí, es muy claro, ¿de acuerdo? Está hablando del carro pasando por los signos zodiacales. Bueno, entonces como está, los poderosos corceles sienten que quien lleva las riendas no tiene el control, y así el carro se desvía de la trayectoria habitual del Sol, que por supuesto es lo que define los 12 signos del zodiaco, ¿verdad? Bueno, en cuanto hace eso, comienza a descender hacia la Tierra y prende fuego a la Tierra. Y si buscas la mitología de Bulfinch, el mito de Faetón, ahí describe cómo grandes ciudades son quemadas. El océano se está secando por este calor feroz e intenso, por el carro del sol, que no es el sol, es Faetón.
Quiero decir, esto es bastante claramente una metáfora para describir el impacto de un meteorito. Totalmente. Y cuando tú, especialmente cuando lees la versión de Bulfinch, al final, en su narración del griego, incluso dice al final, esto tiene la apariencia de un cometa. Ahora, escucha lo que dice Platón. Después de esto dice, ha habido muchas, ya sabes, muchas catástrofes provocadas, muchas provocadas por los agentes del fuego y el agua. Y luego el sacerdote le dice a Solón, hay una historia que incluso tú has conservado, que hace mucho tiempo, Faetón, el hijo de Helios, habiendo enganchado los corceles en el carro de su padre, pero como no pudo guiarlos por el camino de su padre, quemó todo lo que había sobre la tierra y él mismo fue destruido por un rayo. Y ahora es donde esto se vuelve significativo. Ahora dice el sacerdote, esto tiene la forma de un mito, pero en realidad significa una declinación, un descenso, moverse hacia abajo, una declinación de los cuerpos que se mueven alrededor de la tierra y en los cielos, y una gran conflagración de todas las cosas sobre la tierra, que ocurre a largos intervalos de tiempo. Wow. Así que Platón lo está exponiendo claramente ahí. Esa es su introducción a la historia de la Atlántida. Correcto. Y no creo que eso sea una coincidencia, creo que fue intencional. Sabes, él está diciendo que sí, hubo una gran destrucción que involucró el hundimiento de la Atlántida bajo las olas al norte del Océano Atlántico. Pero él precede esa historia recitando el mito de Faetón, y creo que ese es Platón dándonos una pista. Así que si te sentaras hoy frente a este sacerdote egipcio y él te hablara en un inglés americano común y corriente, te diría algo como, sí, mira, hubo, ya sabes, esta gran ciudad. Pero antes de contarte sobre la ciudad, debes saber que hubo una gran catástrofe donde todos estos cometas y meteoritos cayeron sobre la Tierra, con enormes cantidades de fuego. Y sé que esto suena como un mito, pero en realidad es cierto. Hubo una catástrofe enorme que hizo que esta ciudad desapareciera. Sí, básicamente eso es lo que está diciendo. Sí, dice que tiene la forma de un mito. Pero él dice específicamente que no lo es. Pero en realidad lo que significa, y claramente es una declaración es descender hacia abajo. Correcto. Así que se está moviendo en los cielos alrededor de la Tierra, probablemente alrededor del Sol, y en algún momento encuentra la Tierra y causa esta conflagración. Vaya, eso es fascinante. ¿No lo crees? ¿Verdad? Vaya. Sí. Y el hecho de que tengas estas historias antiguas que muchos estudiosos, sobre todo de la historia griega, dirían que esto obviamente es una metáfora. Pero el hecho de que estas metáforas coincidentemente se alineen tanto con esta teoría Así es. es desconcertante. Y ahora tenemos pruebas acumulándose de que hubo algún tipo de evento de impacto cósmico. Y cuando vemos la evidencia, una de las cosas que primero alertó a los científicos a principios de los 2000 sobre esto fueron grandes depósitos de hollín. Así es. De conflagraciones, incendios. Así es. Y luego eso fue seguido por el descubrimiento de proxies de impacto, Así es. como microesférulas y nanodiamantes, ya sabes, metales del grupo del platino, todos los cuales son raros en la superficie de la Tierra, pero abundantes en meteoritos y cometas. Así fue como, por ejemplo, se descubrió el iridio, lo que primero le dio la pista a Luis y Walter Álvarez y su equipo allá por 1979. Ellos encontraron el pico de iridio en ese mismo límite, justo exactamente donde los dinosaurios, ¡boom!, desaparecieron. Wow. Y eso fue lo que él dijo, el iridio, ¿de dónde viene eso? Viene de objetos extraterrestres, ¿verdad? Entonces lo que hicieron, esto es en Italia, están buscando en Italia y están viendo un límite entre el Cretácico y el Terciario, donde la era Cretácica dio paso pero el periodo Cretácico dio paso al Terciario, que también es una gran era. La transición del Mesozoico, la gran era de la vida media, al Cenozoico, porque la transición fue tan completa que 3/4 partes de todas las especies terrestres desaparecieron. ¿Qué? Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos geológico. Así que contactaron a sus colegas. Un grupo, creo, estaba en Dinamarca y otro en Nueva Zelanda. Les dijeron, regresen y echen otro vistazo al límite KT y vean si hay un pico de iridio ahí. Efectivamente, tanto en Dinamarca como en Nueva Zelanda había un pico prominente de iridio.
Wow. Así que durante el siguiente año o dos, cada sitio de la frontera KT que los científicos revisaban tenía un pico de iridio. Así que se hizo evidente que todo el planeta quedó cubierto de iridio. ¿Qué? Entonces, ahora calculas a partir de eso cuánta cantidad de iridio fue entregada a la Tierra. Luego, la proporción o el porcentaje de iridio. Eso es, digamos, en un asteroide. ¿Qué tan grande tendría que ser un asteroide para entregar esa cantidad de iridio a la Tierra? Y la respuesta fue un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Luego la siguiente pregunta fue, está bien, si un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactara la Tierra, va a crear un cráter. ¿Qué tan grande sería el cráter que va a crear? ¿Qué tan grande es ese cráter? Y la respuesta fue de 190 a 290 kilómetros, algo así, dependiendo de la velocidad del impacto, el ángulo de aproximación y demás. Bueno, ciertamente veríamos eso. Quiero decir, un cráter de 290 kilómetros de largo en la Tierra. Pero si tiene 66 millones de años, podría estar enterrado. Ya veo. Bueno, entonces los críticos, los escépticos salieron y dijeron, por favor, sabemos que fue mucho más lento que esto. Sabes, esto es demasiado descabellado, una idea demasiado exótica. Esto habría sido en 1980. Por supuesto, en 1980, curiosamente, hubo otros dos equipos que de manera independiente escribieron artículos que fueron publicados en revistas científicas revisadas por pares, proponiendo alguna variante de esa teoría que fue algún tipo de encuentro extraterrestre lo que desencadenó eso, la muerte de los dinosaurios y la muerte de muchos de los grandes animales marinos. Así que la devastación no solo fue en la Tierra, también fue en los océanos. Entonces, ellos dijeron, bueno, ya sabes, no lo sabemos, pero ya sabes, las huellas de un impacto están aquí. No sabemos dónde hay un cráter, pero luego hubo una sucesión de pistas entre 1980 y principios de los años 90, y esas pistas llevaron a algún lugar alrededor del Golfo de México. Y efectivamente había una empresa mexicana, Petróleos Mexicanos, Pemex, había tomado muestras de núcleo buscando petróleo y habían perforado en el norte de la península de Yucatán. Y cuando bajaron, fue aproximadamente media milla, y sacaron este peculiar vidrio verde, este material vitrificado. Y pensaron, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y lo tenían. Sabían de esto, pero nadie estaba relacionando una cosa con la otra. Y luego tenías a Hill. ¿Era Hildebrand? No recuerdo. Hubo un par de geólogos estadounidenses que se enteraron de eso y dijeron, queremos echarle un mejor vistazo a eso. Y fueron y empezaron a revisar muestras de núcleo. Y luego lo que tomó un par de años de radar de penetración terrestre y más muestras y cosas así, y resultó que a aproximadamente media milla bajo la acumulación de piedra caliza había un cráter gigantesco, Wow. de aproximadamente 120 a 150 millas de diámetro, y su antigüedad era precisa. Wow. Y eso está en el Golfo de México, más o menos. Correcto. La mitad inferior está prácticamente en la península norte de Yucatán, y la mitad superior está bajo el Golfo de México. Wow. Entonces, en 2000, ¿cuándo fui allá? Fui allá para explorar eso y la conexión con la cultura maya, porque la cultura maya, ya sabes, no hay ríos que fluyan en la superficie en el norte de Yucatán porque es piedra caliza porosa. Todos los ríos se han vuelto subterráneos. Wow. Entonces, de hecho, tengo una diapositiva aquí que podría mostrarte si queremos pasar a esto, porque es muy interesante. Y hay un largo arco que conecta lo que sucedió hace 66 millones de años con lo que pasó hace 12.900 años. ¿A qué te refieres con un largo arco? Bueno, porque muchos de los indicadores interesantes que descubrimos, me refiero a los científicos que los descubrieron, están asociados con eso. El impacto KT de hace 66 millones de años se reproduce casi de manera idéntica en los estratos de hace 12.900 años. Wow. Entonces, hace 66 millones de años tienes este impacto masivo de un meteorito que efectivamente acaba con los dinosaurios. Sí, Y entonces estás diciendo que hay un sedimento similar, supongo. sí. Señal. Señal es una buena palabra para eso. Sí. Es decir, sería directamente proporcional a lo que ocurrió en ese sistema de impacto, situación, por ejemplo. El acercamiento más cercano, la analogía más cercana a los nanodiamantes que se encontraron en el límite KT hace 66 millones de años, se encuentran en el límite del Drías reciente.
Sí, ese es un ejemplo. Ahora, el Dryas reciente no habría sido tan catastrófico porque si lo hubiera sido, No estaríamos aquí. no estaríamos aquí. Wow. Ahora, ciertamente los seres humanos estaban vivos durante este periodo. Quiero decir, Como durante el Dryas reciente. correcto, los seres humanos lo son. Sí, los seres humanos modernos estaban vivos. 150 a 200 mil años de antigüedad. Sí. Algo así, algo así. Así que los seres humanos están presenciando este evento de una forma u otra. Ahora, me imagino que si vives cerca de Yucatán y hay algún tipo de impacto masivo de meteorito, ninguna de esas personas sobrevive. Correcto. No hay manera. No hay manera. Entonces, ¿qué focos de civilización existirían y serían capaces de soportar este tipo de impacto y también las inundaciones que seguirían después? Di eso de nuevo. Entonces, ¿en qué parte de la Tierra? Digamos, ya sabes, en este punto, digamos que hay personas habitando, ya sabes, diferentes zonas de la Tierra. No sé exactamente cuál sería el patrón migratorio, pero tienes este impacto masivo más inundaciones. Sí. ¿Dónde querrías estar para quizás sobrevivir? Claro, me imagino África Central. Probablemente la gente ahí está bien. Bueno, está bien. Prácticamente le atinaste. Mira, ahora lo que podemos hacer es observar la extinción de especies. Por ejemplo, ¿dónde se perdió el mayor porcentaje de especies? Norteamérica. Sudamérica, muy cerca, ¿verdad? La exterminación de especies va a estar directamente relacionada con la pérdida de hábitat, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo es que si en Norteamérica y Sudamérica, solo en números redondos, aproximadamente 3/4 partes de todas las especies de más de 100 libras de peso corporal no sobrevivieron al Dryas reciente. Wow. En Eurasia, la pérdida fue de aproximadamente un 35%, Wow. África 10%, tal vez hasta un 15%. Parece que el norte de África fue bastante afectado. Pero cuando vas más al sur de ahí, especialmente alrededor del área del Gran Valle del Rift, Tanzania, Tanganica, Kenia, esa zona, parece que eso pudo haber sido un refugio, como lo llamó un paleontólogo. Ya veo. Un lugar donde las especies podrían sobrevivir a un evento como ese. Correcto. Y ya sabes, esto es especulativo, pero parece tener sentido que sí, que... habría habido lugares donde tus probabilidades de supervivencia habrían sido mucho más altas que en otros lugares. Como en el este de Estados Unidos, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Y sabemos que antes del joven Dryas, la cultura Clovis era bastante prolífica en América del Norte no glaciada. Hay más de 50 sitios que se atribuyen a la cultura Clovis. Y después del inicio del joven Dryas, todos fueron abandonados. Vaya, ahora, ¿la existencia del pueblo Clovis es aceptada por la arqueología convencional? Sí. ¿Y aproximadamente en qué años existieron? Existieron durante unos 400 años y desaparecieron justo alrededor del año 12.900, justo al inicio del Dryas reciente. Wow. Aparentemente no sobrevivieron al Dryas reciente. Y después del Dryas reciente tienes una cultura que se llama Folsom. Ahora, creo que probablemente algunas personas de la cultura Clovis sí sobrevivieron, algunos de ellos, y probablemente hay vínculos culturales entre los Clovis y los Folsom, pero los Folsom eran diferentes. Y no soy un experto en esto, pero ya sabes, hay muchas diferencias que se han catalogado en la literatura antes de que hubiera cualquier asociación con el Dryas reciente, que hubo una pausa, y luego ves una cultura diferente. Y por eso se les dio un nombre diferente, porque sus herramientas, más su estilo de vida, las puntas de sus lanzas, todo eso era diferente. Así que se especuló, bueno, la cultura Folsom es diferente, y hay una pausa. Bueno, esto es anterior a las ideas del Dryas reciente. Pero ahora sabemos que el Dryas reciente fue muy catastrófico. Y ya sabes, la arqueología convencional realmente se ha resistido a eso. Por alguna razón, no quieren ir por ese camino. Y puedo especular por qué no querrían hacerlo, tal vez. Sí, ¿por qué es una ofensa tan grande? Eso es lo que nunca entendí de esta teoría. Parece que hay tanta evidencia, al menos circunstancial, que nos llevaría a concluir que, por lo menos, es una idea interesante. Pero por parte del mundo arqueológico convencional hay muchísima resistencia. Bueno, una de las razones, creo, tiene que ver con la corrección política. Porque hemos heredado
una historia del mundo que dominó el pensamiento científico. Desde las primeras décadas después, digamos, de la Guerra Civil hasta los años 80, 90, esto es gradualismo, uniformitarianismo. La idea es que podemos entender el pasado observando los cambios modernos y extrapolando hacia atrás. Si vemos un arroyo erosionando sus orillas, podemos extrapolar hacia atrás a partir de eso. Si vemos, ya sabes, un glaciar en la montaña realizando cierto tipo de trabajo geomórfico, podemos extrapolar a partir de eso. Gracias. Ya sabes, observamos cosas modernas, vemos el viento moviendo las arenas del desierto. Y básicamente se podría expresar de manera sucinta diciendo que el cambio, el ritmo del cambio, se mide gota a gota y grano a grano. Pero dadas millones y millones de años, esos cambios pueden acumularse. Y es muy sencillo de mapear. Sí. Y no toma en cuenta el cataclismo. El problema, y es una herramienta conceptual muy efectiva para entender los cambios del pasado. Sin embargo, en mi opinión, y en la opinión creciente de muchos investigadores y pensadores, eso es solo la mitad de la historia. Y la otra mitad de la historia es que, de hecho, esto se remonta a Stephen Jay Gould, quien fue un famoso antropólogo que acuñó el término equilibrio puntuado, donde tienes periodos de tiempo en los que las cosas solo cambian en cantidades relativamente menores. Y luego de repente hay algo que rompe la continuidad, hay una serie de eventos extremos. Y dentro de esa estrecha ventana de cambio extremo, más erosión, más sedimentación, más trabajo geomórfico ocurre durante esa pequeña ventana que lo que pudo haber ocurrido en los anteriores decenas de miles o cientos de miles de años. Bueno, desde que él propuso eso, probablemente a principios de los años 80, él ya no está con nosotros, pero ese término ha existido desde hace bastante tiempo. Y él era considerado un antropólogo y paleontólogo muy estimado. Eso de alguna manera hizo aceptable empezar a pensar, bueno, existen estas discontinuidades dentro del continuo de cambios lentos y graduales. Ahora, si regresamos a los orígenes de la ciencia geológica, antes, digamos, en los años y décadas previas a la época de la Guerra Civil, prácticamente todos los padres fundadores de la geología eran catastrofistas. Y ellos observaban el mundo sin ningún tipo de preconcepciones, sin dogmas, sin modelos. Simplemente observaban lo que veían en el paisaje. Y lo que los paisajes les contaban era la historia de un cambio catastrófico. Por ejemplo, miraban un valle enorme y un río moderno, que era diminuto en comparación con ese valle. Y pensaron, ¿sabes qué? No pensaron que ese pequeño río hubiera tardado millones de años, sino que hubo una época en la que había un río enorme fluyendo ahí. Y he contado la historia de cómo, de alguna manera, así fue como empecé a darme cuenta de la geología catastrófica. El año 1969, el año después de terminar la preparatoria. ¿Y Cristos, puedes abrir Google Maps? Sí. Y te voy a mostrar dónde estaba y lo que vi que me hizo pensar. Hay algo inusual, algo aquí de lo que quiero saber más. Aunque en ese momento estaba más interesado en otras cosas, en las que realmente no voy a entrar, pero ya sabes, típicamente en lo que un joven estadounidense sano de 18 años con sangre caliente está interesado. Sí. Está bien. Así que diferentes tipos de cavernas, supongo. Sí. Bueno, de todos modos, lo que pasó fue, y ya he contado esta historia antes, pero es una historia interesante. Y la gente siempre me pregunta, ¿cómo entraste en esto? Y yo digo, bueno, no fue solo una cosa, sino que fueron varias cosas. Una de esas cosas fue lo que pasó en el verano del 69. Cada fin de semana de ese verano había conciertos de rock gratis en estos acantilados con vista al valle del río Minnesota. Y ahí había un aeropuerto Flying Cloud, así que era plano en la cima. Y luego cerca del aeropuerto, en el borde de estos acantilados, que tenían como 60 metros de altura, ponían un escenario y había conciertos de rock gratis. Así que yo iba ahí solo por el rock and roll y lo que fuera.
pero habían hecho una pausa. Según recuerdo, hubo una pausa en la música y probablemente, bueno, es difícil decirlo, pero casi seguro que en esos días yo estaba en un estado alterado, digámoslo así. Claro. Bien, entonces me acerqué al borde del acantilado y estaba mirando, y abajo de mí está el moderno río Minnesota. Y mientras estoy aquí de pie, estoy mirando hacia afuera y vi que el río estaba en este pequeño canal incrustado en el fondo del valle debajo de mí. Y tuve esta impresión porque podía ver que parecía que, como a unas 2,5 millas al sur de mí, había otro grupo de acantilados, ¿verdad? Y estaba mirando y tuve la impresión de que esto de aquí abajo también era lo mismo que esto, excepto que esto era mucho más grande. Está bien, entonces pone Eden Prairie, Minnesota. Y te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar un ejemplo de un río subdimensionado, como se le llama. ¿Tienes un amigo que compra oro en lugar de criptomonedas porque no confía en Internet? Eso sí es tener poder. ¿Tienes un amigo que tiene un generador de respaldo y un montón de comida enlatada y de alguna manera sabe que se va a ir la luz antes que la compañía eléctrica? Eso sí es tener poder. ¿Y tienes un amigo que contrató a Morgan & Morgan? Pues ¿qué crees? Eso sí es una jugada maestra. Así es. Morgan & Morgan es la firma de abogados de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 100 oficinas en todo el país y más de 1,000 abogados. Han recuperado más de $30,000 millones para más de 500,000 clientes. En Florida, lograron un veredicto de $644 millones después de que la defensa argumentara que la víctima y su esposa no debían recibir nada. Eso sí es tener poder. Así que si alguna vez sufres una lesión, puedes consultar a Morgan & Morgan y su tarifa es gratis a menos que ganen. Ve a forthepeople.com, /forthepeople.com, /gagnon, o marca Pound Law. Eso es *529 desde tu celular. Eso es forthepeople.com, /forthepeople.com, /gagnon. Este es un anuncio pagado. Muy bien, así que aquí es donde dos enormes canales de deshielo convergen a unas 4 millas al oeste de Minot, Dakota del Norte. En los antiguos modelos gradualistas, simplemente la suposición no examinada, es que tomó, ya sabes, muchísimos eones o el tiempo que haya sido. Pero no, este valle era bastante. Probablemente fue tallado en una semana. ¿En serio? Sí. Un enorme torrente de agua que esculpe esto. Correcto. Y mientras avanzo, veamos. Estos no están apareciendo. Ahí está. Este se muestra bastante bien. Aquí hay otro ejemplo de un canal subdimensionado. Convergencia de los desagües de los ríos Quesnel y Assiniboine. Esto está en Manitoba. Ahora, esto es un legado del derretimiento rápido de las capas de hielo. Eso es lo que es. Ya veo. Y crea estos enormes flujos de agua de deshielo que tallan canales profundos. Los ríos modernos quedan atrapados en ellos. Y una vez que quedan atrapados, nunca salen. ¿Verdad? Se quedan atrapados ahí. Y luego, eventualmente, el agua de la inundación de estos glaciares derretidos se va. Correcto. Al final desaparece. Así es. Hasta que desaparece. Solo queda la capa de nieve estacional que se derrite. Sí. Y todos estos que te estoy mostrando, hay cientos de estos que cruzan el continente norteamericano. Y de hecho, la mayoría de los ríos en Norteamérica fluyen en canales enormes en comparación con su tamaño. Ahora, esto no lo puedes ver muy bien aquí. Déjame... Las crestas son bastante extrañas. Sí. ¿Qué es esto? Aquí vamos. Ahora, esto te muestra un buen ejemplo. Aquí está el río moderno que ves aquí abajo. Correcto. Pero mira el tamaño del canal por el que está fluyendo. Sí, así que ese río no erosionó ese canal. Ese canal fue erosionado por un flujo que probablemente se midió entre 30 y 50 millones de pies cúbicos por segundo. ¡Guau! En ese rango. ¡Guau! Aquí tienes otro ejemplo. Así que cruzas las regiones de la pradera y estas cosas están por todas partes. ¿Ves? De todos modos. Quiero decir, eso es significativo. Sí, así que estaba de pie. Veamos, creo que incluso tengo una, veamos. Aquí está Graham Hancock. Sí. Sí, ese es Graham. Y lo llevé a un lugar que es muy interesante llamado Big Stone Lake. Y está justo en la salida del lago glacial Agassiz, que era uno de los gigantescos mares interiores de agua dulce que quedaron y que se drenó de manera catastrófica.
y tenía tres salidas. La salida sur esculpió lo que ahora es el moderno valle del río Minnesota. La salida oriental, justo por esta zona de aquí, fluyó a través de la vía marítima del San Lorenzo hacia el Atlántico Norte. Y luego, el tercer punto de descarga estaba donde ahora el río Mackenzie desemboca en el Ártico. Así que tenía tres puntos donde los enormes pulsos de agua de deshielo se descargaban de la capa de hielo laurentino. Wow. Correcto. Esto se llama un lomo de ballena aquí atrás, ¿de acuerdo? Casi sugiere una ballena. Y este es el lago Piedra Grande. Se llama lago Piedra Grande porque hay estas piedras grandes justo en la salida. Así que llevé a Graham, ya sabes. Lo que estábamos haciendo es que él estaba investigando. Él estaba investigando la catástrofe de Norteamérica. Así que pasamos un par de semanas juntos viajando desde Portland, Oregón, hasta Minneapolis, Minnesota. Y básicamente seguimos la ruta sur de las grandes capas de hielo. Así que le estaba mostrando todos estos lugares donde estas enormes descargas de agua de deshielo habían brotado de las capas de hielo. Así que escribió, hay un par de capítulos en el libro donde habla de eso. Así que este es uno de los lugares donde nos detuvimos. Wow. Y aquí hay algunas de las grandes rocas que simplemente están tiradas en la pradera, como cómo llegaron ahí. ¿Y cómo llegaron ahí? Bueno, llegaron ahí porque fueron transportadas, probablemente los glaciares las extrajeron. Y luego, durante el deshielo, una de las cosas que sucedió fue que el deshielo también estuvo asociado con la destrucción catastrófica de las propias capas de hielo. Y cuando sigues, particularmente en el noroeste del Pacífico, puedes seguir el camino de las aguas de la inundación que salieron de las capas de hielo, que básicamente cruzaron la frontera canadiense. Y había miles de enormes icebergs siendo arrastrados por las aguas de estas inundaciones. Y muchos de estos icebergs llevaban enormes rocas. Algunos de estos icebergs eran del tamaño de barcos petroleros. Wow. Y algunas de estas rocas pesaban 10,000, 15,000, 18,000 toneladas. Wow. Y están siendo transportadas a bordo de los icebergs. Ahora, hay todo un escenario ahí de cómo sucede eso, cómo pasa eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay un lugar justo al este de la cordillera frontal de las montañas rocosas en Alberta, donde puedes ver una serie de este tipo de rocas llamadas metacuarcita, ¿verdad? Y he seguido esta serie de rocas por 500 millas a lo largo de la cordillera frontal de las montañas rocosas. Y luego en realidad sube por el valle del río Athabasca, que lleva hasta la divisoria continental, cerca del Parque Jasper. Y puedes encontrar el origen de estos cantos rodados de metacuarcita en una montaña llamada Monte Edith Cavell. Ahora, lo interesante ahí, y lo que realmente me desconcertó de esto, fue que el Monte Edith Cavell está en el lado occidental de la divisoria continental. Y esta cadena de rocas, enormes bloques de metacuarcita que se extienden desde donde el río Athabasca sale del frente de las montañas rocosas hasta Montana, está en el lado oriental de la divisoria continental. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Bueno, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, fueron transportados sobre icebergs. Y lo que también es interesante es que el trayecto de estos cantos rodados de cuarcita coincide exactamente con el corredor libre de hielo. Ya veo. Sí. Interesante. Así que muchas piezas se encajan juntas. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo llevas una roca de 18,000 toneladas del lado oeste de la división continental al lado este? Bueno, primero tienes que enterrar las montañas y los glaciares bajo una capa de casi 2,5 kilómetros de grosor. Wow. Y ahora todo lo que tienes son las cimas de las montañas sobresaliendo. Ahora tienes que tener algún tipo de fuerza tremenda para pulverizar los flancos de estas montañas. Al mismo tiempo, estás fracturando la capa de hielo y derritiendo enormes volúmenes. Un meteorito gigante podría hacer eso. Un meteorito gigante podría hacer eso. Wow. Absolutamente podría hacer eso, y no sé qué más podría hacerlo. Wow. Ahora, tengo curiosidad. ¿Cuáles son las implicaciones de esta teoría para cómo entendemos la arqueología y la civilización humana? Buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, porque si estábamos hablando antes y mencionaste cuánto tiempo han existido los humanos modernos, digamos de manera conservadora, 150,000 años. Bueno, esto sucedió hace solo 12 a 13,000 años. Estamos viendo estos eventos al final de la última gran era de hielo. Y estamos viendo un evento que acabó con la mitad de las grandes especies de megafauna de la Tierra y probablemente devastó la cultura humana.
Pero mira, una vez que empiezas a entender la magnitud de estos cambios geomórficos que ocurrieron en la Tierra en esos tiempos, empiezas a comprender. Está bien. Ahora puedo ver por qué los arqueólogos han pasado por alto las posibilidades de lo que pudo haber precedido a estos eventos. Sabes, de alguna manera casi estamos entrando en un marco de pensamiento bíblico aquí, porque en la historia bíblica, igual que todos los demás, igual que las historias de Deucalión y Pirra en la griega, ya sabes, Siusudra en la Sumeria, Utnapishtim en la Caldea, Mani en la India, las tribus indígenas de Norteamérica y Sudamérica, todas tienen estas tradiciones sobre cómo descienden de los sobrevivientes de estos grandes acontecimientos. Eso incluía tanto los diluvios, y el término griego para diluvio es cataclismos, como grandes incendios, y el término griego para incendios es ekpirosis. ¿Verdad? Ekpirosis, como piro es la raíz. Sí. Y obtenemos la palabra cataclismo, literalmente significa un desastre, un diluvio de agua. Correcto. Así que tenemos cataclismos, destrucción del mundo por agua, y ekpirosis, destrucción del mundo por fuego. Quiero decir, todas las culturas en la Tierra tienen un mito sobre el diluvio. Sí, Prácticamente. Prácticamente, quiero decir, puedo pensar, ya sabes, en el Bhagavad Gita, las religiones abrámicas, y ciertamente hay, ya sabes, eventos de fuego catastróficos, ya sea, ya sabes, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y estoy seguro de que hay muchos otros que estoy olvidando. un ejemplo perfecto. Y ahora hay evidencia en Tel el Hammam, que es el principal candidato para ser el origen de la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué están encontrando ahí? Están encontrando indicadores de impacto. De hecho, en la cumbre cósmica, como se llama, lo voy a entrevistar. El científico principal que trabaja en eso, quien descubrió los indicadores de impacto. ¿No están encontrando también algo como Trinitita? Similar, muy bueno, está bien. ¿Recuerdas que mencioné el extraño vidrio verde que encontraron en Yucatán? En Yucatán. Muy parecido a la trinitita. Que es básicamente el residuo de las bombas Trinity que básicamente petrificaron la arena en Nuevo México y crearon este vidrio. Exactamente. Bien, volvamos a la historia que estaba contando. Veamos si esto aparece aquí. Este es el río Minnesota. Aquí vamos, veamos si podemos conseguir eso. Y puedo mostrarte exactamente dónde estaba parado y vas a ver que este es un río demasiado pequeño para su valle. Así que el Minnesota, el actual río Minnesota, su punto de inicio está justo ahí en la desembocadura del extremo sur del lago Agassiz, donde ahora se llama lago Big Stone. Bien, veamos aquí. ¿Estamos en Google Maps? Sí, ya abrí la vista. Bueno, Esto es lo que estábamos buscando. Sí. Muy bien, bien hecho, Cristos. Bien, haz zoom hacia afuera. Bien, ya estoy arriba. Ese soy yo de pie ahí. correcto. Bien, y estoy mirando hacia ese valle. Y ahora, si Cristos mueve la cámara hacia arriba, verán el actual río Minnesota. En realidad está bien, o sea, baja. Baja, baja, sigue bajando. Estás como en los acantilados, a unos 200 pies. Bien, ahora aleja la imagen. Aleja la imagen. Bien, detente ahí. A través del río Minnesota, justo ahí. Ahí está. Ahora, el valle por el que fluye es gigantesco comparado con el río. Correcto. De hecho, ha habido estudios realizados por geólogos. A este flujo que sale del lago Agassiz lo llaman el río glacial Warren. El caudal máximo de ese río fue 4,000 veces mayor que el del río que ahora fluye en ese valle. Correcto. Y si giramos hacia el sur, Cristos, veremos la contraparte. No es exactamente igual. Sigue adelante y verás que hay un grupo de acantilados al sur. Vas a tener que seguir avanzando. Sigue adelante. Bien, ya casi llegas. Ahí están, justo ahí. ¿Lo ves? Sí. Así que desde el acantilado norte hasta el acantilado sur, ese era el ancho total del río glaciar Warren. Wow. ¿Puedes alejar un poco? Solo quiero ver ambos acantilados. Los veo justo ahí, ¿verdad? Wow. Ahora haz esto, Cristos. Sigue, ves el pequeño río, el río azul allá arriba. Río Minnesota. Solo empieza a seguirlo hacia el este, hacia el oeste y solo recorre la zona y lo seguiremos. Y puedes ver, puedes rastrear. Va perfectamente a lo largo de ese acantilado. Sí, así es.
Y puedes empezar a ver que el valle por el que fluye es enorme comparado con el río actual. Y puedes seguir eso a través de la pradera hasta su desembocadura en el lago glaciar Agassiz. Wow. Y la historia es que este actual río Minnesota es el que talló todo eso. Bueno, eso ya no es así. Solía serlo, si es que alguien siquiera se hacía esa pregunta. Pero después de estos estudios, creo que se hicieron en los años 80, identificaron un río glacial llamado Warren. Y sí, o sea, ahí lo puedes ver claramente. Así es. Puedes ver el tamaño del valle comparado con el río moderno. El río moderno no creó ese valle. De hecho, hay varias formas en que podemos probar que hubo un enorme flujo de agua por ahí. Y como dije, han sido los paleohidrólogos. Wow. Científicos que estudian el movimiento antiguo del agua han usado toda una serie de diferentes indicadores para estimar el tamaño del volumen. Por ejemplo, cuando tienes una roca enorme ahí, y esa roca podría pesar 5,000 toneladas, ¿verdad? Eso no está siendo movido por el río Minnesota moderno. Por supuesto que no. Fue transportada por un flujo de agua mucho más grande y vigoroso. Ya veo. Entonces supongo que mi pregunta es, ¿qué significa esto para nuestro entendimiento de la civilización? Bueno, está bien. Entonces está bien. Esto es del año del mundo de los persas. Publicado en 1963 en el Journal of the American Oriental Society por un par de académicos muy respetados. Y están hablando de que esta es la tradición de los persas, ¿verdad? Y ellos tenían un concepto del año del mundo, ¿de acuerdo? Que es un ciclo más grande, ¿verdad? Y de nuevo, esto es parte de que muchas culturas antiguas tenían esta idea de, ya sabes, tenías el ciclo diario, tenías el ciclo anual, y luego tenías ciclos mayores dentro de ciclos. Ese concepto es muy prevalente en las tradiciones cosmológicas védicas. ¿Verdad? La era de Kali. Tienes estos mundos que de alguna manera mueren y se reinician. Así es. Entonces, la noción de lo cíclicamente recurrente, y estoy citando, la noción de algo cíclicamente recurrente, desastres cósmicos, una catástrofe por inundación, alternando con una por fuego, se ha rastreado desde la antigua Babilonia e Irán, pasando por la filosofía pitagórica y estoica, y de ahí hasta el mundo medieval. En la literatura griega clásica y helenística, la doctrina del gran año ya estaba relacionada con los mitos del diluvio y la ecpirosis. Se suponía que estas catástrofes regresaban periódicamente cuando los planetas se alineaban en ciertos signos del zodiaco. En el sistema persa todavía encontramos el diluvio relacionado con una conjunción de los planetas. Ahora bien, ¿cómo demonios podrían asociarse las conjunciones de planetas con eventos catastróficos? Bueno, hay un modelo potencial que podría explicar eso, y es que la transferencia de cometas desde sus reservorios fuera de las órbitas de Neptuno, llegando hasta la mitad del camino hacia, ya sabes, la estrella más cercana. Tienes dos reservorios. Tienes el disco de Kuiper, que orbita relativamente dentro del plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica, vamos a definirlo para cualquiera que esté escuchando, es el plano de la órbita alrededor del Sol. Y las 12 constelaciones del zodiaco son las constelaciones que están ocupadas. La zona de la eclíptica, aproximadamente 8 grados al norte y 8 grados al sur de esa línea, representa la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Ahora, por supuesto, estamos en la Tierra. La Tierra se está moviendo. Así que para nosotros, lo que parece, por supuesto, es que el Sol se mueve contra el fondo de las estrellas. Correcto. Pero, sabes, no es el movimiento del Sol lo que estamos viendo, es nuestro movimiento alrededor del Sol. Bueno, tienes el disco de Kuiper, que es un reservorio de miles de millones de cometas. Y podríamos hablar de por qué creemos que hay miles de millones de cometas, pero ellos se queman al entrar en el plano de la eclíptica. Y luego, a medida que te alejas de ahí, se transforman en la nube de Oort, que es una nube muy grande, básicamente esférica, de cometas, también con miles de millones de cometas. La teoría actual es que son el refugio de los restos sobrantes de la creación del sistema solar, ¿verdad? Algo así como la piedra que los constructores rechazaron. Así es. Está bien. Y ocupan este embalse.
Ahora puedes tener varios diferentes. Entonces ahora el problema táctico se convierte en cómo transfieres cometas de esas zonas allá afuera a donde puedan cruzar la órbita de la Tierra o entrar al sistema solar interior. Bueno, hay un par de mecanismos. Uno, potencialmente a nivel galáctico, puede cruzar. Ahora tienes que imaginar que estas masas cometarias están en una órbita cuasi estable. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si imaginas una colina con un valle, otra colina y otro valle, y tomas una canica o una esfera y la pones en el valle, Se va a quedar ahí. se va a quedar ahí. Digamos que lo pones en la cima de la colina. Bueno, y entonces puede moverse. Puede moverse. Podría estar colocado de manera precaria ahí. No se mueve a menos que haya algo que lo perturbe. Entonces lo hace. Entonces cae, ¿verdad? Así que de alguna manera son así. Y allá afuera en el espacio no hay mucho que los vaya a perturbar. Y básicamente todos están allá afuera, orbitando durante periodos de tiempo muy largos. Se están moviendo, no solo están ahí sentados, se están moviendo, como orbitando alrededor del Sol. Bueno, ¿cómo los perturbarías? Bueno, la zona exterior, que es la nube de Oort, puede ser algo a nivel galáctico. ¿Sabes? Hay ideas como explosiones del núcleo galáctico, ¿verdad? Hipotético, pero eso podría ser algo que potencialmente podría perturbar la nube de Oort. Una estrella que pase por la zona de la nube de Oort, lo cual no es imposible, también podría causar una perturbación. O si hay un compañero masivo no visto de nuestro Sol que de alguna manera esté muy lejos, eso podría ser otra posibilidad. Aparentemente hay algo que sí puede alterar el equilibrio de estos cometas. Ahora, el disco de Kuiper parece ser una especie de reservorio donde muchas veces los cometas se transfieren a este disco y orbitan alrededor del Sol. Y lo que puede pasar entonces es que las conjunciones de Urano y Neptuno, los dos grandes planetas exteriores, pueden perturbar a los cometas en la zona interna del disco de Kuiper. Así que existe un posible mecanismo planetario por el cual, imagina esto, se están moviendo hacia alrededor del Sol. Bien, ahora si tienes... Aquí viene Neptuno y aquí está Urano. Ahora entran en conjunción y ahora no se necesita mucho, solo un pequeño empujón. Los campos gravitacionales combinados de Urano y Neptuno perturban estos cometas que están en la zona interna, ¿verdad? Ahora, digamos que mientras suben así, los cometas aquí arriba, y todo se mueve en esta dirección, ¿verdad? Así que ahora la atracción gravitacional de los planetas exteriores aquí tiende a frenar el movimiento. Eso hace que pierdan energía porque están frenando, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pasa? Es como un electrón que pierde energía alrededor de un núcleo. Se mueve a un nivel más bajo, una capa orbital más baja. Ahora, resulta que el espaciamiento de los planetas, desde Júpiter hasta Saturno, hasta Urano y Neptuno, las masas y las distancias, por pura coincidencia, resultan ser exactamente lo que necesitarías para efectuar esta transferencia desde la zona interna del disco de Kuiper, desacelerándolo y permitiendo que se transfiera dentro de la órbita de Urano y Neptuno. Y ahora Saturno y Urano pueden hacer lo mismo. Wow. Y, de hecho, algunos de los físicos y astrofísicos que han estudiado esto lo llaman algo así como una cadena cósmica de relevos. Exacto, es como una escalera gravitacional que va de un peldaño al siguiente y al siguiente. Y una vez que se le pasa a Júpiter, ya sabes, el rey de los dioses, tomará ese objeto y lo lanzará de regreso al espacio o lo arrojará hacia el Sol. Lo arroja hacia el Sol. Ahora potencialmente se convierte en un objeto que cruza la órbita de la Tierra y comienza a pasar por esta jerarquía de cambios. Ahora, mira, cuando una masa cometaria está allá afuera en el espacio profundo, está en un estado de hibernación profunda. Una vez que entra al sistema solar interior, es como si se encendiera. Cobra vida, despierta, ¿verdad? Y comienza a hacerlo mientras se acerca al Sol y pasa por los planetas. Los campos gravitacionales de los planetas, la atracción del Sol, incluso la propia energía solar, harán que estos núcleos cometarios comiencen a despertar. Wow. Y comienzan a perder compuestos volátiles.
Empiezan a expulsar material porque, ya sabes, son agregados de composición compleja. Y comienzan a expulsar estos gases. Y luego lo que sucederá es que normalmente serán capturados entre una órbita joviana, Júpiter y el Sol. Y luego pueden, como el cometa Halley, que probablemente ha estado entre 5.000 y 10.000 años dentro de esta órbita joviana, ¿verdad? Cada 76 años regresa. Y yo recuerdo, cuando pasó en el año que haya sido, 1986, salí y lo vi con binoculares, ya sabes. Antes de eso fue en 1910, y quizá conozcas la historia de Mark Twain. Tenía 76 años cuando falleció, y básicamente él nació cuando el cometa Halley estaba en el cielo. Y él siempre decía, creo que me voy a ir cuando el cometa Halley regrese. Y efectivamente, en 1910 así fue. ¡Wow! Sí. Quiero decir, esta es la ciencia detrás de esto, detrás de este enorme reservorio de cometas como en hibernación que puede ser agitado por los campos gravitacionales de Urano y Neptuno, siendo puesto en este disco de Kuiper que luego pasa por toda esta cadena planetaria hasta Júpiter, luego es lanzado hacia el Sol y eventualmente puede estrellarse contra la Tierra. Es bastante complejo. Sí, pero ¿hace cuánto tiempo lo sabían los persas? Dios mío, yo diría que al menos hace 2.000 o 3.000 años. Pero mira, incluso ellos, creo que los persas heredaron tradiciones. ¿Sabes? O sea, creo que hay tradiciones que se remontan más allá de la era de hielo. Y mira, cuando llegamos a eso, hablaste sobre las implicaciones para nosotros hoy en día. Y creo que si miramos los últimos 250.000 años, digamos, 250.000 años, aparentemente ha habido 4 ciclos glaciales e interglaciales. El anterior al Holoceno se llamaba el Eemiense y duró aproximadamente 12.000 años. Y de hecho, durante el Eemiense hacía bastante más calor que ahora. Los niveles del mar eran hasta 6-7 metros más altos en todo el mundo. Las masas de hielo se redujeron enormemente. De hecho, la capa de hielo de Groenlandia se había reducido tanto en masa que solo quedaban 2 cúpulas separadas, una en el sur y otra en el norte. Y alrededor de la zona central de Groenlandia, donde ahora hay una enorme y gruesa capa de hielo de casi 2,5 kilómetros, podrías haber viajado potencialmente de este a oeste porque no había hielo ahí. Esa es la cantidad de hielo que se derritió durante el Eemiense. Y eso suena agradable y habitable. Bueno, en ese entonces habría sido un ambiente totalmente diferente, pero el Eemiense se consideraba el análogo moderno del Holoceno. Pero el problema es que dentro del Eemiense hubo al menos varios picos de cambio extremo. Y algunos de esos picos lo que me gustaría señalar es que, bueno, cuando hablamos sobre el Dryas reciente y la intensidad, los cambios extremos del Dryas reciente, si eso volviera a ocurrir, nuestra civilización volveríamos a la edad de piedra. Literalmente volveríamos a la edad de piedra. Nuestra civilización no sobreviviría a un evento de la magnitud del Dryas reciente. Y esa ha sido mi conversación con Randall Carlson, específicamente sobre la teoría del impacto del Dryas reciente. Hablamos de todo, desde mitos antiguos hasta la Atlántida, impactos de cometas, inundaciones catastróficas y civilizaciones. Esta conversación realmente desafió la forma en que pienso sobre la historia humana y nuestro lugar en ella. Y pusimos estos episodios un poco volteados en el orden, por eso estoy haciendo un cierre aparte para este. Pero si les gustó este episodio, asegúrense de suscribirse, dejen un comentario y me encantaría saber qué piensan, y díganme qué temas les gustaría que explore después. Si se perdieron la primera entrega que hicimos con Randall Carlson, específicamente sobre geometría sagrada, Stonehenge y el Santo Grial, repasamos un montón de otras leyendas mitológicas, y tal vez no todo sea tan mitológico como pensamos. Un enorme agradecimiento a Randall Carlson y a todo su equipo. Y asegúrense de revisar la universidad que está creando. Es realmente increíble. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense, cuídense.